Vamos a ver otro caso. Un recién nacido de 4 semanas es llevado al consultorio porque está tosiendo. Para ver la exploración cardíaca hay que ponerle clic en el botón que dice media, ahorita lo pongo. ¿Cuál de los siguientes mejor describe la dirección del flujo que está causando los encuentros auscultatorios en este recién nacido? Entonces las opciones son de la aorta a la arteria pulmonar izquierda, de la aorta a la vena pulmonar izquierda, de la aorta al ventrículo izquierdo, de la arteria pulmonar izquierda a la aorta o de la arteria pulmonar izquierda al ventrículo derecho. Entonces voy a poner el ruido cardíaco. Ok, entonces primero hay que identificar cuál es el ruido cardíaco. Aquí lo clásico es que todo el tiempo se estuvo escuchando el soplo cardíaco o el ruido cardíaco. Cuando tenemos un soplo que se escucha todo el tiempo, o sea, literal, toda la sístole y toda la diástole, en el diagnóstico diferencial o el único diagnóstico diferencial que tenemos es persistencia del ducto arterioso. Entonces, aquí lo que tiene el paciente es persistencia del ducto arterioso. Por eso el ruido que escuchamos, el soplo que escuchamos, fue continuo, se escuchó toda la sístole y toda la diástole. Entonces, ahora nos están preguntando que de dónde va el flujo que pasa por el ducto arterioso. Recordemos, el ducto arterioso es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Este ducto arterioso está patente en el feto, pero ya que nace el bebé, como a los 2-3 días, se cierra. Hay pacientes donde no se cierra, en general los pacientes son asintomáticos, podrían hacer síndrome de Eisenmenger, que ya es otra cosa, pero bueno, generalmente son asintomáticos. La razón por la que generalmente son asintomáticos es porque hay más presión en la aorta, entonces la sangre va a pasar de la aorta, donde hay más presión, a la arteria pulmonar. Obviamente tenemos más presión en la aorta que en la arteria pulmonar, tenemos más presión en la circulación sistémica que en la circulación pulmonar. Por eso el flujo va a ser de la aorta a través del ducto arterioso y de aquí va a pasar a la arteria pulmonar. Entonces esta es la respuesta, de la aorta a la arteria pulmonar izquierda. Si fuera, aquí nos está diciendo de la aorta desde la aorta a la arteria a la vena pulmonar izquierda. No, aquí tenemos la aorta y aquí están llegando las venas. No tenemos ni en el adulto ni en el feto, hay una comunicación entre la aorta y las venas pulmonares. Entonces, esta no es. De la aorta al ventrículo izquierdo, no. Aquí tenemos la aorta, aquí está el ducto arterioso. Si hubiera una comunicación entre la aorta y el ventrículo, esto será por ejemplo por una insuficiencia de la válvula aórtica, y esto se hubiera escuchado como un soplo cardíaco durante la diástole. En la diástole se relaja el ventrículo y eso hará que la sangre pasara de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, esta no es. De la arteria pulmonar izquierda a la aorta, esto sí puede pasar que el paciente esté pasando sangre de la arteria pulmonar a la aorta por medio del ducto arterioso, pero para esto se necesita que haya más presión en la arteria pulmonar que en la aorta. Cuando sea esto sea por ejemplo cuando tenemos coartación de la aorta, de manera preductal, eso es que la arteria, bueno, aquí está mal puesto el ducto arterioso, es más distal el ducto arterioso, pero cuando tenemos coartación de la aorta preductal, hay coartación de la aorta antes, o sea, en la parte de la aorta que está antes de donde le llega el ducto arterioso. Si tenemos coartación de la aorta es que una parte está como constreñida. En la parte distal a la constricción hay menos presión en la aorta que en la arteria pulmonar. Entonces ahí sí puede pasar la sangre de la arteria pulmonar a la aorta, pero eso sería, por ejemplo, en la coartación de la aorta. Y aquí no nos dicen que el paciente venga con coartación de la aorta. Entonces, esta no es. La otra es de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. De la arteria pulmonar al ventrículo derecho, para esto sería una insuficiencia de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar. ¿Y cómo se escucharía una insuficiencia de la válvula pulmonar? Se escucharía igual como un soplo diastólico, pero en el foco pulmonar. El foco pulmonar es en el segundo espacio intercostal y línea parasternal. Entonces, como por aquí. Pero bueno, entonces esto haría una insuficiencia de la válvula pulmonar. Esto haría que cuando se relaje el ventrículo derecho, la sangre pase de la aorta, bueno, un poquito de la aorta, no de la arteria pulmonar, que un poquito de la sangre de la arteria pulmonar se regrese al ventrículo derecho. Eso sería esta. Entonces, ya vimos por qué no son estas, ya vimos las situaciones en las cuales se darían estas. Lo que el paciente tiene es persistencia del ducto arterioso, porque fue un murmullo o un soplo continuo durante toda la sístole y toda la diástole. Todo el tiempo se estuvo escuchando un soplo o un ruido, entonces por eso es persistencia del ducto arterioso.
Ahora, dado que no nos dicen que el paciente tiene coartación de la aorta o algo así, suponemos que hay más presión en la aorta que en la arteria pulmonar. Entonces el flujo de sangre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Va de la aorta a través del ducto arterioso y pasa a la arteria pulmonar. Entonces desde la aorta hasta la arteria pulmonar izquierda. Te veo en el siguiente video.